Muy buenas tardes, jóvenes de tercer grado de secundaria. Los saluda el profesor Víctor Carpio. Bienvenidos a su capítulo número 6 del área de ciencia y tecnología, y el día de hoy vamos a conocer histología vegetal, segunda parte. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Vamos a recordar los tejidos de la planta. Cuando empezamos esta unidad de tejidos o histología vegetal, recordemos que presentaba dos tipos de tejidos, meristemáticos y adultos o permanentes. Acuérdense que los meritemáticos se clasificaban en apical y lateral, y los permanentes teníamos en esta clasificación tejidos sencillos, un solo tipo celular o un solo tipo de células, y tejidos complejos, más de un tipo de células. En los tejidos sencillos encontramos los fundamentales, el parenquimático, el tejido de sostén y el tejido colénquima. Muy bien, con capacidad de división celular. Y dentro de los tejidos complejos teníamos los tejidos de producción o de protección, el tejido de sostén y los tejidos conductores. Muy bien, en una primera parte ya habíamos conocido algunos de estos tejidos. En esta segunda parte vamos a complementar y completar los tejidos que nos falta por conocer. Muy bien, tenemos una imagen de histología vegetal. No te olvides que la histología vegetal estudia los diferentes tejidos que están en el interior de cualquier tipo de planta. Tenemos el suber, el parénquima, el tejido conductor, los tejidos meristemáticos, el tejido epidérmico. Muy bien, ahora vamos a detallar los tejidos vasculares. Dentro de los tejidos vasculares tenemos dos representantes, el floema y el xilema. En la imagen del lado derecho tenemos dónde se ubican estos tejidos. Estos tejidos se ubican en la parte interna de las células del haz, en la parte central, protegida por las células del haz, células del mesófilo y protegidas también por la epidermis. Muy bien, vamos a ver qué o cuáles son las funciones de estos dos tejidos vasculares, tanto el floema como el xilema. Las funciones principales son la de transporte, pero ¿qué es lo que van a transportar? Por ejemplo, tenemos que el floema transporta la savia elaborada. En este caso tendríamos como representante en esta savia, o uno de los componentes de la savia elaborada, la sacarosa. Y el xilema transporta la savia bruta, que no es más que el agua y las sales minerales. El floema está compuesto por células vivas. A estas células vivas se les llama cribosas, mientras que el xilema está compuesta por células muertas, a las que vamos a llamar tráqueas. Hemos colocado también un ejemplo de cómo el xilema y también el floema, ¿no? Ahí, cómo circula las sustancias. Acuérdate que estas sustancias llegarán a un punto donde se va a desarrollar la fotosíntesis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos tejidos vasculares son los que van a transportar las sustancias inorgánicas, y también después de la fotosíntesis llevarán el transporte de las sustancias orgánicas que se formaron a partir de sustancias inorgánicas, como la sacarosa. Bien, así hemos conocido los tejidos vasculares o tejidos también llamados conductores, xilema y floema. Ahora vamos a conocer, tenemos una imagen de cada uno, hemos ampliado la imagen y la hemos mejorado, y acá tenemos los vasos del xilema y los vasos del floema. Acuérdate que el xilema se dirige en un solo sentido y el floema tiene dos sentidos. Muy bien, ahí podemos observar en los vasos del xilema, vemos cómo se va a transformar el agua y las sales minerales de abajo hacia arriba. Muy bien, también vemos, ahí tenemos las células que lo protegen, las traqueidas o las tráqueas. Muy bien, en cambio en el vaso del floema o en la representación del floema, vemos que las células acompañantes, ahí está, y vemos que tiene dos sentidos, el flujo en dos direcciones, del agua y el alimento. Muy bien, vemos cómo el agua y los alimentos producidos a raíz del proceso llamado fotosíntesis se transportan por todo o por toda la planta, gracias a los vasos del floema. Muy bien, ahí dice, las células tienen paredes terminales con perforaciones por donde transcurre el agua y el alimento. Muy bien, jóvenes, de esta forma hemos conocido los dos vasos conductores, el xilema, que lleva el agua y las sales minerales,
y el floema, que es el que se encarga de transportar las sustancias que ha producido a través de la fotosíntesis, que es la del alimento, que puede ser sacarosa o también glucosa, y el agua al resto de la planta. Muy bien, ahora vamos a conocer el otro tejido, el tejido parenquimático. Es un tejido vegetal fundamental. Forma la mayor parte de la masa del cuerpo de las plantas, formado por células poco diferenciadas, de tamaño más o menos grande, con las paredes poco engrosadas. En el parénquima se realiza lo esencial de la función de nutrición, es decir, se realiza en este tejido el proceso llamado fotosíntesis, porque en estos tejidos localizamos a los cloroplastos. Ahí tenemos dos imágenes, una en blanco y negro y otra color, que tú puedes observar cuál es o cómo se presenta este tejido parenquimático. Muy bien, vamos a continuar. El tejido parenquimático se subdivide en tejido parenquimático clorofiliano, de reserva, acuífero y aerífero. Vamos a conocer primero al parénquima clorofiliano. Ahí tenemos dos imágenes. Es el tejido fotosintético por excelencia. Se encuentra en el mesófilo de las hojas, en tallos jóvenes y en general en las partes verdes de las plantas. Muy bien, qué importante. Este es un tejido parénquima clorofiliano muy importante para cualquier planta, porque acá se realiza el proceso llamado fotosíntesis. Muy bien, que es la importancia del tejido parenquimático clorofiliano. Ya está, vamos a continuar con el tejido parénquima de reserva. Sus células acumulan sustancias de reservas, el propio nombre lo dice, no contiene cloroplastos. Se localizan en tallos, raíces y semillas, función de reserva, como por ejemplo, ¿qué sustancia reserva? El almidón, las grasas, ácidos esenciales, agua, también puede reservar agua, este tejido también se encarga de reservar agua, también aire, por eso existen los subtipos aerífero y acuífero. Vamos a ver unos ejemplos, unos diagramas. Acá tenemos varios tipos de parénquima de reserva y como su función principal es la de reserva de las sustancias que se han generado a través de este proceso llamado fotosíntesis. Muy bien, en el margen derecho tenemos el parénquima acuífero. Este tejido presenta grandes paredes, delgadas además, y que presentan una gran vacuola que almacena mucha agua. Lo tenemos en los cactus, en la sábila también tenemos que sus células presentan una vacuola muy grande. En la parte inferior tenemos unas plantas que pueden flotar en el agua. ¿Ok? Vamos a entender por qué pueden ellas flotar en el agua. Vamos a saber por qué, porque presentan un tejido llamado el tejido aerífero. Tienen células parenquimales muy pequeñas que delimitan cavidades llenas de aire, lagunas parenquimáticas. Es característico de la vegetación hidrofilia, que habita en medios acuáticos y por lo tanto que son pobres en oxígeno. Muy bien, entonces ya habíamos entendido, el parénquima aerífero es un tejido que más bien reserva o guarda aire. No te olvides que los tipos de parénquimas pueden ser clorofiliano, de reserva, aerífero y acuífero. El clorofiliano, su función principal es la fotosíntesis y se localiza en las partes verdes de todas las plantas. Los tejidos de reserva, la función principal es el almacén del almidón, almacenan almidón y se localizan en partes no expuestas a la luz, como tallos y raíces más que todo. Aerífero, almacenan aire, plantas acuáticas, y acuíferos almacenan agua, plantas suculentas. Muy bien, vamos a ver, en el Perú tenemos una especie llamada Victoria regia, flor acuática más grande del mundo, y la ubicamos ¿en dónde? En la selva peruana. Ya sabemos que estas plantas pueden establecerse, crecer y desarrollarse en medios acuáticos y sobre todo tienen una gran capacidad para sostener un gran peso. Esto se debe a que presentan un tejido parenquimático de tipo aerífero que les permite reservar o guardar gran cantidad de aire. Muy bien, jóvenes, de esta forma sencilla hemos conocido hoy día la segunda parte de histología vegetal, en la cual hemos visto dos procesos muy importantes, ¿no? La fotosíntesis, cómo se puede desarrollar, en qué parte de la planta se realiza, gracias a los tejidos parenquimáticos, esencialmente al tejido parenquimático clorofiliano, y
Esta fotosíntesis se realiza gracias a que existen dos vasos conductores, que es el xilema y el floema. Muy bien, jóvenes. Muy bien, gracias y nos vemos en un momento.